Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta sesión 9 es una sesión en la cual voy a terminar la parte de la clase que estábamos construyendo y en este caso voy a hacer un análisis sobre los inputs de los constructores. Hay constructores mucho más fáciles, constructores mucho más difíciles y voy a hacer los 3 cambios sobre la marcha y les voy a mostrar por qué el tercer cambio es el que yo quiero. Entonces lo voy a hacer primero por entradas de variables independientes o variables separadas. Si no quieren independientes, no, en este sentido no tiene que ver con independencia desde el punto de vista de probabilidades, son variables totalmente ajenas más bien. Lo voy a dejar como lo estábamos haciendo, que es con un diccionario, y después lo voy a manejar como una clase de inputs. Y de ahí nos va a sobrar tiempo. Quiero trabajar el cociente de Sharpe. El cociente de Sharpe es el concepto más importante en la inversión de portafolios. Entonces es importante tomarse una pausa y entenderlo, porque el semestre pasado que di esta que di, que di este seminario, siempre que mencionaba Sharpe siempre habría preguntas. Y según yo lo había mencionado, pero a lo mejor como lo mencioné sobre la marcha, parecía que no le había dado suficiente importancia. Entonces quiero subrayar la importancia de Sharpe. ¿Okay? Bueno, y les voy a hablar un poquito de ciertas hipótesis aquí y vamos a calcular Sharpe de los activos que tenemos y vamos a ver cómo el análisis de los activos es diferente, el análisis de riesgo de ciertos activos. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a cambiar a Python. Aquí estoy. Entonces, aquí estos dos archivos ya los puedo quitar, el de simular variables aleatorias y el de datos de mercado, porque en este tercer archivo ya tenemos la simulación y los datos reales que fue lo que construimos. Y si se acuerdan, ¿cuál es? Distribution Manager. Construimos esta clase Distribution Manager que tiene su init. ¿Se acuerdan que yo aquí pongo todas las variables que uso? ¿Verdad? Y aquí, en las variables que uso, les pongo none, porque no las estoy inicializando. Ahora, les repito, yo podría, por ejemplo, si yo quito el back returns, lo voy a quitar pero con comentarios. Si lo quito no pasa nada, porque cuando yo corro el load time series, que es una función de clase, que es aquí, ¿se acuerdan? DM, aquí está el constructor. Voy a escribir aquí. Inicializar el constructor. Aquí es... es así. Ahí está. Así simplemente, ¿verdad? Entonces el polimorfismo es get the time series, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía de la programación minimalista son 4 líneas de código. Siempre digo 3 líneas de código porque el plot histogram es extra. Entonces si quitan el plot histogram y quitan el print, si quitan estos dos, console, significa, si quitan estos dos, que son 3 líneas de código, es lanzar el constructor, cargar las series de tiempo pertinentes y hacer los cálculos pertinentes. Simplemente, ¿verdad? Ok, entonces, lo que yo les estaba diciendo es, si yo quité este back returns,
De todas maneras el vec returns está acá. Cuando en Python no tienen que inicializar las variables, pero es mucho más simple si ustedes aquí escriben todas las variables que existen, porque supónganse que yo les doy este código y no conocen nada, ¿verdad? Del código. Y les doy esto, y les digo, esto cuando aprietas F5, mira, cuando aprieto F5, corre con datos reales, que es el VIX, y cuando hago simulaciones, por ejemplo, una variable aleatoria normal, es esto, un exponencial es esto, y una uniforme es esto. Entonces yo les doy esto, se los explico así en 30 segundos y les digo, ok, y con eso pues quiero que calcules todos los sharps de variables aleatorias, ok, sale. Si les digo eso está bien, pero si ustedes tienen que regresarse a datos reales, los reales, y voy a poner aquí estos, voy a borrar este de aquí, este de aquí y este de aquí, que son simulados. Entonces les digo, vamos a analizar estos dos, el Standard & Poor's y el VIX, ¿ok? Entonces, cuando hacen esto, si ustedes no conocen nada, esto es más que suficiente. Dicen, ok, perfecto, nada más tengo que cambiar esto. Pero, si ustedes quieren ver qué hace esta clase, dicen, quiero ver qué atributos tiene esta clase porque veo que tiene varios acá. ¿Qué otros atributos yo podría tener aquí? Entonces, cuando entran acá, si no conocen nada, pero saben programar, ven esto y dicen, claro, estos son los atributos y en none es porque los estás inicializando. Esto yo lo puedo quitar. Y dices, estás inicializando todos los atributos. Perfecto. Si no le pusiera aquí nada, podría, de todas maneras, si hago esto, control X, bueno, control, ¿no? Si pongo esto así, y aprieto, vamos a ponerle otro activo acá, el Eurostock 50, ¿ven? Funcionó perfectamente, no tenía que ponerle estos atributos. Yo lo hago porque es más fácil lectura, porque si no le pongo estos atributos, tendrían que ver todas las veces que yo estoy haciendo self.algo igual. De hecho aquí self description igual a self description, esto es redundante. Esto sí es totalmente redundante, qué bueno que lo vi. ¿Verdad? Tendrían que buscar todas las veces que aparecen dichos atributos acá, estos de acá, estos para ver. Entonces tienen que leer, aventarse todo el código. No me parece que es lo mejor, y sobre todo porque en otros lenguajes de programación tienen que inicializar sus variables y definir qué tipo de variables son. ¿Okay? Bueno, pues ahora, esta es la primera parte, ¿ok? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Aquí estoy jalando los inputs como diccionario, ¿verdad? Y aquí como diccionario, pero si ven esto también podría jalarlo. Podría funcionar si en lugar de usar un diccionario, utilizo un data frame. Entonces voy a intentar hacer eso. Inputs igual a pandas data frame paréntesis. Esto va a generar un vector aparte. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Qué es lo que necesitabas? Voy a hacerlo así. Entonces, necesitaba data type. No así, no así. Ahí está. Necesitaba variable name. Necesitaba degrees of freedom. Y necesitaba number of sims. ¿Verdad? Y aquí le puedo poner. Vamos a ver si esto jala. Y para que cambie le voy a poner aquí inputs. Inputs df de data frame.
para ver los dos tipos de inputs. Aquí está. Entonces el primero es real, el segundo es este, digamos. Después este es igual a 9 y después este es igual a 16, ¿verdad? Entonces voy a ver si puedo jalar esto. Vamos a ver F9. Si jala. Ok. Ah, sí jala. Vamos a ver. Si jaló o no, no quiso jalar. A ver acá. A ver, ¿cómo le hago? A ver si así. No quiso jalar. A ver. A lo mejor así. A ver si así. F9. Ah, sí, sí lo quiso jalar. Sale. Así. A ver si ahora sí lo quiso jalar. Ya está. Como ven, aquí lo estoy generando como un data frame. Ok. Y aquí, si esto si aprieto esto F9, ya está. Entonces ahora puedo pasar este input como inputs de F. Okay. Vamos a ver si funciona. No va a funcionar. Voy a cambiar acá a Vestas. No creo que funcione. Si pongo esto así, no funcionó. Justo porque cuando yo llamo las variables acá, tengo que ponerle values. ¿Ok? Entonces, esta es una manera que cuando yo quiero acceder, si yo quiero acceder aquí a este, si pongo este, F9, o de hecho, si lo pongo así, ahora sí lo puedo poner así como un 0 acá. Creo que sí lo puedo poner ahora. Si aquí le pongo un X igual a esto. Aquí está, real. Ya está. Si le cambio, por ejemplo, a número de simulaciones, aquí estoy en la variable aquí, F9, ahí está. Entonces si hago esto, tengo que cambiarla aquí y ponerle aquí ceros, ¿verdad? 0, 0 y aquí 0. Ok. Y aquí también 0. ¿Verdad? ¿Y dónde más tengo? Son los únicos 4 que tengo, ¿verdad? Porque es data type, variable name, degrees of freedom y número de simulación. Entonces ya con esto va a jalar. ¿Verdad? Entonces al hacer esto, va a jalar con inputs de F, ¿verdad? F5. ¿Qué no le gustó? A ver, voy a resetear. A ver, entonces aquí F9, X sí funciona y aquí esto que no le gustó. Ahí está. Entonces low time series, eso fue lo que no le gustó. Aquí no le gustó porque tenía que poner un cerito.
¿verdad? Vamos a hacerlo así. Vamos a borrar todos estos, a ver que ahora sí. Ahí está, sí funcionó. Aquí está con el stocks, ¿verdad? No con Vesta, sino con el stocks. Ok. Entonces, puedo hacerlo de estas dos maneras, ¿verdad? Una manera más, la más fácil de hacerlo, es inputs df. Ok. Voy a borrar esto. Entonces ahora voy a poner input underscore y le voy a llamar data type. Así voy a escribir esto así. Y vamos a escribirlo así. Esencialmente estoy haciendo esto. Voy a copiar esto. Y entonces voy a cambiar acá por input underscore data type. Ahora lo que voy a hacer es los datos por separado. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces voy a cambiar esto de acá, hasta acá, hasta acá. Y esto va a ser igual. 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 ¿Qué hago esto? Me falta aquí una comilla. ¿Por qué hago esto? Porque la manera más fácil de construirse así un constructor es que, de hecho, vamos a ponerlo, quítenle lo de input. Tengo estas variables, ¿verdad? Y aquí le voy a poner data type. Entonces voy a poner aquí las 4 variables. Variable name. Y nb sims. De hecho aquí es nb sims. Ok, ahí está. Cuando hago esto me va a decir no lo reconozco. ¿Por qué? Porque la clase está así. Entonces ahora tengo que cambiar la clase aquí. Entonces tengo que cambiarle la signature. Entonces en lugar de input voy a poner esto acá. ¿Verdad? Y aquí le voy a poner justo en lugar de estos inputs. Tengo que poner 4 variables nuevas. Lo voy a separar así con espacio para que vean. Esta la voy a comentar. Y ahora sí. Esto era lo que no le gustaba. Ahí está. Entonces tengo que declarar las variables. ¿Ok? Y entonces, al hacer esto, en esta parte de aquí, el data type, aquí ya no, ni siquiera tengo que utilizar el data type de aquí. Si hago esto, ¿okay? Nada más tengo que poner aquí self data type, porque aquí ya lo inicialice, ¿verdad? Y aquí distribution name number of sims, no lo necesito tampoco. Nada más tengo que cambiar acá self punto y voy a copiar esto porque tengo que pegar en todos lados. Entonces en cada vez que necesito un elif, aquí estoy. El break returns está aquí en X y acá de aquí el rig es el variable name y entonces aquí en lugar de control 1 self punto variable name, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Que no le gusta, no le gustó. Number of sims, self punto, ¿verdad? Es aquí self punto
self punto, self punto, self punto. En donde más no le gusta. Aquí self degrees of freedom, self degrees of freedom. Acá data type, distribution name, data type, distribution name. Okay. Pero estoy viendo que es más fácil si me regreso para después no tener problemas. Me voy a regresar a todo esto. Aquí. Y voy a decir data type igual a self data type. Nada más para no tener problemas. Data type más fácil. En lugar de estar buscándolo todo, le hago así. Entonces la variable local es igual a la otra variable. Y aquí le pongo estos tres. Self number of sims, self distribution name, y self degrees of freedom. ¿Verdad? Aquí está. Entonces tengo este y este de acá. Entonces self variable name. Simple. Más simple. Y aquí ya. Obviamente que ya estoy usando variables locales aquí. Es redundante, pero creo que con esto sí va a jalar. Vamos a ver, ojalá. Voy a poner aquí otro. Repsol, un petrolero. Vamos a ver si aquí sí jala. Y aquí esta coma no le gustaba. Parece ser que ya. A ver si sí jala. Que no le gustó. Compute. Data type variable. ¿Qué fue lo que no le gustó? A ver acá. Reset yes. Y aquí. ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Qué fue lo que calculé mal acá? A ver. Real Repsol, degrees of freedom 9. Variable name, degrees of freedom, number of sims. A ver aquí. Este sí, F9. Low time series. Ok, entonces ya que hice low time series y jaló. Que es este de acá. Entonces. Se llama data table. Entonces vamos a ver. T es igual a dm punto. Ah, es un none. No le gustó por alguna razón. Aquí está este. Self variable name. A ver. Data type. Variable name. Pienso que lo mejor nada más es castear. ¿Ven? Esto no es sencillo. Tiene sus bemoles. Non-type an integer. ¿Qué pasó? Sí tengo Repsol, ¿verdad? Dejen ver. Aquí está, data. A lo mejor no tengo Repsol. Aquí está, Repsol MS. Ahora voy a usar si simulado, a ver. Simulation. Chi-square. La simulación sí.
No, algo no le gustó. El compute and min vec self returns. Okay. A lo mejor acá number of things, no degrees freedom. Degrees freedom. Okay. Está vacío. Bueno. Por alguna razón aquí está. Ah. Aquí estos no las tengo, son extras, ¿verdad? Sí. Freedom number of things. A ver. Ah, por esto que lo está haciendo así. No sé, a lo mejor. A ver, esta F9. ¿Sí? No debería ser un problema acá. A ver, F9. Acá. Acá. ¿Por qué me pone esto así? Me lo pone como un tuple. ¿No? Aquí. No sé por qué me lo está poniendo así. Bueno, a ver. A ver. Si le hago aquí F9, me lo pone como un tuple. No quiero estar con razón. Voy a tener que castear. No sé por qué pasa esto, pero que F9. ¿Por qué me lo pone acá? Y si lo pongo como DT. Una razón no me está funcionando. A ver, F9. ¿Por qué todo me lo pone como tuples? Lo que voy a hacer es directamente aquí lo voy a poner. Entonces, data type es simulación. A ver si con esto ya. Variable name es chi-square. Degrees of freedom es 9. Simulaciones es esto. Ah, con razón. Por la coma que tengo acá, sí. Qué inutilidad. Ahí está. Ya. Ya está. Entonces aquí, ok, me voy a regresar acá. Ahí estaba. Y aquí está. Ahí estaba. Es quitarle las comas porque en el tuple. Ahí está. Los F5 ahora sí va a funcionar. Distribution name. Variable name. Aquí está variable name. Aquí quito esto. Y el distribution name. Aquí ya los tengo aquí. Necesito variable name. Necesito distribution name. Aquí. Distribution name es variable name.
ya. Es esto. F5. Ya jaló, por fin. Ahí está. Bueno, todo esto para mostrar que sí, que no es fácil. Pero bueno, ya lo vieron. Nada más me había equivocado por unas comas. Y como ven, esta es una tercera manera. Diccionarios, data frames. Y aquí lo vemos como variables independientes. Esta es la manera más fácil de tener un constructor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes copian esto, es la manera más sencilla. Si yo quiero construirme un segunda variable acá, digamos x, distribution manager, cuando le pongo el paréntesis ya me está diciendo lo que necesito. Entonces necesito un data type, necesito un variable name, necesito degrees of freedom y número de simulaciones, ¿verdad? Esto es lo más fácil. Lo que pasa, ¿por qué es mejor el diccionario? Es porque cuando utilizan el diccionario aquí nada más tienen que poner inputs. Es decir, si yo más adelante agrego nuevas características de estas variables, nuevas propiedades, no sé, que si quiero imprimir el booleano así, bool print equals true. Si hago esto, tendría que escribirlo acá, ¿verdad? Coma, agregarlo. Y entonces tendría que venir acá, agregarlo acá, ¿verdad? Y el problema es que si yo hago esto, los utilizadores del código no saben esto. Soy yo el desarrollador, entonces los programadores desarrolladores como yo sí saben que cambié esto. Los programadores utilizadores no saben que lo cambié y puedo tronar su código. Claro que podría decir aquí que cuando agrego este bool print, puedo decir que voy a agregar el bool print, ¿ok? Aquí. Y entonces cuando lo hago así, podría venir acá y decirle al constructor bool print equals false, así de... Si hago esto, significa que con que ustedes escriban estas variables es suficiente porque esta, si no la escriben, de todas maneras está inicializada. Pero esto hace las cosas más complicadas. Más complicadas. Porque yo puedo agregar muchísimas otras variables y no sé cuántas, ¿verdad? Y entonces, una manera mucho más sencilla de arreglar este código es otra vez con los inputs. De todo esto, me gusta más cuando tienen una sola variable de inputs. Y entonces me voy a regresar a la variable de inputs del diccionario. ¿Ok? Y porque aquí simplemente inputs. Ahí está. Estos ya no lo necesito. Y entonces acá este se va. Me voy a regresar al diccionario. Entonces ya no tengo el cerito. De hecho, ok, así. De hecho está más padre el data frame que el diccionario, a mi gusto personal. Les voy a explicar por qué. Está más padre a mi gusto personal porque en lugar de, supónganse aquí, ¿verdad? Esto ya lo, en el diccionario necesito esto, ¿verdad? Pero supónganse que por un error, aquí le tengo que poner inputs. Entonces ahora me voy a ir al... F5. Ahí está, este es el Nasdaq. Entonces ya regresamos y funcionó. El punto es que supónganse que yo no sé esto y alguien lo borra. O yo lo borré sin querer, error. Yo sé que hay un cierto tipo de inputs, pero no sé cómo son. Entonces tendría que buscar acá, ver cómo son los inputs, ver cómo se usan y decir, ah, claro, los estás usando es un diccionario porque están corchetes y porque no tienes aquí ceros, ¿verdad? Pero esto es complejo, o más bien complicado, ¿verdad? Entonces me gustaría una manera de, si yo borré los inputs, decir, ok, ya que borré los inputs, ¿cómo puedo hacer para poner los inputs de buena manera? Necesito 1, 2, 3 y 4 variables. La manera más fácil es crearme una clase que se llame distribution input.
muy sencillo por lo siguiente, es una clase nueva. Y claro, tiene un inicio, un init, ¿verdad? Lo voy a hacer de la manera más simple, ¿verdad? Tengo aquí los inputs así. Los quito. Quito las comas para no pasar lo de la vez pasada. Y aquí está. Entonces voy a poner aquí self.datatype equals none. Okay. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Ok. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo lo mismo que el diccionario, pero con puros nones, ¿verdad? Ahora sí, tengo que poner muchos comentarios. Aquí, unas simulaciones es... Fíjense, estoy creando una clase y le voy a poner aquí inputs class. Ok, entonces voy a hacer inputs class. Entonces tengo que, voy a borrar esto. Yes, clear. Ok, entonces voy a jalar esto, voy a importar esto de acá. F9. Esto está comentado. Entonces input class va a ser file classes punto distribution input. Ahí está. Y es así. Entonces, si me voy aquí a las variables, aquí le voy a poner F9. Estoy creándome esta clase. Lo bonito es que puedo decir input class. Cuando pongo punto, ya me dice todas las variables que puedo usar, que son estas 4. Entonces, input class data type es igual a simulación, digamos. ¿Y qué más tengo? Bueno, es más fácil si copio. Voy a copiar esto así. Fíjense, lo pongo así, lo copio así. El self ahora se llama input class. Y entonces aquí le vamos a poner real. Bueno, vamos a copiar, ¿ok? Esto es real. Esto es... Vamos a poner otro acá, que sea el... que sea bbva.mc. Ok. Y fíjense, lo bonito de esto es que justo... Supónganse que no sé simular variables. Esto no lo necesito. No tengo que forzarme a escribirlo aquí en el diccionario. Esto no lo necesito, pero... Y con esto ya va a jalar. Y ahora le voy a llamar que esto se llama input class. Y ahora aquí, ya que tengo esto... Aquí mi input class son los inputs, ¿de acuerdo? Pero esta es una clase. Entonces, para acceder, simplemente es así. Bueno, ok, lo voy a copiar para que no haya problemas. Después, ¿okay? Data type. Punto data type. Punto. Número de simulaciones y en real variable name. Punto. Acá, así. ¿Hay rojitos? No, ya no hay rojitos. Parece ser que ya está bien. Vamos a ver si ahora sí funciona. F5. Voy a borrar este. Borrar. Ahí está. ¿Por qué me gusta más esta solución? Me gusta más porque si ustedes borran esto y son
tienen esta equivocación. Lo voy a comentar, ¿ok? Si ustedes borran esto es lo más robusto que pueden tener, porque aquí les dice, espérate, salvar. Dice, necesito un input class. Entonces le dan clic acá, al tipo de, aquí, y dicen, necesito inputs, pero yo sé que viene de un input. Si ya saben la manera en que Mauricio trabaja, dicen, son unos inputs y seguramente Mauricio tiene una clase de inputs. Entonces, cuando vienen acá, el punto es que no sé esto, pero yo sé que es una clase de inputs. Entonces, si yo tengo esto, fíjense, tengo esto de acá. Input class es igual a esto. Y supónganse que esto no lo tengo, está comentado, ¿verdad? ¿Qué cosas le voy a poner aquí? Nada más tienen que hacer control y entrar y dicen, mira, data type, variable name, degrees of freedom, number of simulaciones. Y aquí están todas. Dicen, ok, ese es mi punto. Esto es mucho más robusto porque es muy fácil entrar. Y si yo, Mauricio, agrego más propiedades aquí, ¿okay? Esto no va a afectar la manera en la cual, fíjense, si yo hago esto para variables reales, ¿qué es esto? Y después construyo esto para variables simuladas, y para las variables simuladas necesito input class, punto, número de simulaciones, 10 a la potencia 6, input class, punto, degrees of freedom, equals 9, y ahora sí le pongo simulación, y aquí le pongo chi-squared, que no le gustó. A ver, me voy aquí a mi distribution simulation, chi-square. Me falló. Ahí está. ¿Ven? Y justo para saber por qué me había fallado, nada más tenía que haber entrado aquí al distribution input. Además, como esto es none, significa que el constructor es vacío. Pude haber puesto adentro del constructor estas variables, ¿verdad? Aquí poner data type igual a lo que quieran. Perfecto. Entonces, yo podría haber empezado con las principales variables, por ejemplo, estas dos, data type y variable name, y después estas de acá decir, si no me las das, yo voy a ponerte por default las que yo quiero usar, ¿verdad? Ahora esto a mí me gusta porque está vacío y aquí pongo las propiedades. Esto es equivalente a esto, pero a mí me gusta que es más robusto porque es una clase particular de inputs, porque además, supónganse que aquí mismo van a poner si tienen una lista de inputs, etcétera, es mucho más fácil de manipular que aquí, ¿ok? Entonces, espero que esto más o menos haya quedado claro, ¿sí? A ver acá. No hay ningún problema con tener varias clases en el mismo script. Excelente pregunta, ahorita voy a eso. Aquí está la respuesta. No, pero lo recomendable es una porque es más fácil exportar e importar cuando tu archivo solo tiene una clase y se llama igual que la clase, pero no hay ningún problema según yo. Esa es una excelente pregunta. Cuando ustedes hacen programación orientada a objeto, supongamos en C# o Java, cada clase tiene su propio archivo. Cada clase tiene su propio archivo. En Python, en esta misma clase, puedo también crearme funciones. Miren, puedo hacer funciones def, summation, puedo crearme esta función así, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a poner F5 y aquí voy a poner x igual a file classes punto, y aquí está la función summation. Voy a poner 5,3 F9. X, ¿cuánto va a valer? 8. Entonces, la voy a borrar. Puedo crearme funciones y todo en un mismo archivo. Esto no es muy limpio, por eso a veces en Python no me gusta mucho,
porque en otros lenguajes es una clase por archivo, pero una cosa que tiene muy bonita y a mí me gusta Python es y es lo que yo voy a hacer, que todas las clases que yo vaya a crear con ustedes va a estar en este archivo de clases. Entonces, no solamente va a estar esta clase Distribution Manager y esta clase Distribution Input, sino que cuando empecemos el viernes, porque el miércoles es la teoría del Capital Asset Pricing Model, cuando empecemos voy a crear una nueva clase que va a ser clase el CAPM de Capital Asset Pricing Model, el Manager y el Input. Entonces voy a tener dos clases más y cuando veamos portafolios lo mismo y cuando veamos coberturas lo mismo y cuando veamos Black-Scholes va a ser lo mismo. Entonces, no es lo más limpio, pero voy a tener un archivo de clases y un archivo de funciones. Eso hace que las cosas vayan a ser muy sencillas. ¿Ok? Pero esencialmente lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, en este caso se llama File Classes. Pude haber dicho File Classes _ Distribution. Entonces aquí que sepan que están hablando de distribuciones. Entonces va a haber un archivo de las distribuciones, un archivo de Capital Asset Pricing Model, un archivo de portafolio, etc. Pero no se tiene que usar. ¿Sería mejor que la clase Distribution Input esté al principio del código o es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. A mí, personalmente, como me acomodé, tenía cuando aprendí a programar en Java, tenía el jefe de quants, había programado en C++ y él ponía las variables hasta el final. Por eso lo hace. Y sobre todo porque en mi mente yo primero, como lo ven, primero hago la versión sencilla, después cuando hago estas cosas, lo hago, digamos, antes de hacer el input class, hago primero el distribution manager, la clase. Entonces, no es ningún problema, pues lo puedo someter a votación. Si ustedes prefieren, ponemos la clase distribution input arriba. A mí me gusta decir, lo que pasa es que yo sé que acá hay un input, y yo sé que este input es el que viene después. O sea, yo sé, hay ciertos inputs porque aquí sobre la marcha no lo necesito. Entonces ya como programador más o menos experimentado dices, ok, hay inputs. Conociendo a Mauricio vienen de ciertas clases, aquí están las clases y las clases tienen ciertos atributos y ya. Y después nada más me tengo que ir acá a ver qué es. De hecho la forma más fácil, a ver cómo sería, no está bien. Ok, entonces podemos ponerlo de cualquiera de las dos maneras, está bien. Ya quedó. Ahora, pues ya se me alargó el tiempo y no pudimos hablar del Sharp. No vamos a poder hablar mucho. Pero bueno, con esto ya acabamos. Lo que voy a hacer ahora es, esto lo voy a poner como inputs. Lo voy a dejar como inputs, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar comentado. Aquí le voy a poner inputs _ de diccionario. ¿Okay? Lo dejo comentado. Y aquí inputs, ¿ok? Inputs, degrees of freedom, inputs, ¿verdad? Eso que sí debe funcionar. Entonces, esta es la forma que a mí me gusta. Esta es la forma que a mí me gusta. Y se me hace mucho más robusto porque justo tengo una clase de inputs. No sé, ya me pusieron a dudar si los pongo antes o después. A mí me gusta ponerlos al final porque siempre pongo todas las clases de estas clases, las pongo al final. Así, porque aquí todos los inputs van a estar todos hasta atrás. Es más fácil. Pero bueno, es porque yo me acomodé así, no es nada especial. ¿Ok? Entonces, bueno, pues está bien. Yo creo que... Sí, yo creo que le voy a dejar aquí. Y... Entonces, vimos esta parte. Fue más lento de lo que yo quería, pero por otro lado, creo que fue muy ilustrativo de cómo hacer código. Entonces, creo que mi pensar es que no fue una clase perdida, al contrario, es una clase muy buena de código. Pero bueno,
ustedes podrían tener una visión diferente. Pues fue una clase buena, en el sentido que vieron todas las maneras que se puede cambiar y los pros y contras de hacerlo. Cuando lo ponen con esta versión de las variables por separado, es la más fácil, es la que todo mundo usa. Sin embargo, es la que es más complicada de mantener. A mí me gusta esta de clases, porque voy a poner todas mis clases en este archivo. Esto es para facilidad de ustedes. La recomendación es que si ustedes tienen un cierto programa, entonces todo lo que tenga que ver con Distribution Manager lo ponen ahí. Pero pueden aquí tener 200 clases y no pasa nada. Solamente el código es un poco menos limpio. Pueden hacerlo de varias maneras. Eso es lo que tiene Python, y que desde mi perspectiva como quant es lo que hace a Python al mismo tiempo poderoso y flexible, pero al mismo tiempo sumamente inestable. Porque, si se acuerdan, podría yo omitir todas estas, ¿verdad? Así. Y de todas maneras jala mi código. Aquí está, F5. Vamos a quitarlo. F5. Ahí está, jala mi código, pero no es lo recomendado, porque no saben qué variables hay. A mí me gusta ponerlo así, pero justo Python, como es tan flexible, uno puede escribir código muy sucio en Python o código muy limpio en Python. A mí me gusta escribir código minimalista y me gusta un código que respete las convenciones de orientación a objeto, aunque Python no las respete o no te exija respetarlas. Por eso hago esto, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta poner inputs y ponerle el manager, porque aquí yo sé que aquí los inputs va a ser distribution input simple, y el distribution manager es una cierta clase que hace cosas. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva, les repito, lo que yo voy a hacer es todas las clases las voy a escribir acá, y después les voy a mostrar, justo cuando veamos el Capital Asset Pricing Model, vamos a ver que muchas de las cosas que estoy haciendo aquí, por ejemplo esta, para sacar las series de tiempo, esto lo voy a utilizar siempre. Entonces, definitivamente tengo que sacar esto y ponerlo como una función que esté a disponibilidad de todas las otras clases, no nada más que esté dentro del Distribution Manager. Pero lo voy a hacer con calma en su momento. El chiste es que justamente esas funciones que no van a depender de una clase como estas, las voy a poner en un archivo de funciones que voy a tener. Los que saben programar objeto, voy a tener todas las funciones estáticas que requiero. Estática significa que no necesito crearme una clase para llamarla, la puedo llamar tal cual, directa. Y entonces voy a poner todas las funciones que yo utilicé así. Se los adelanto. En los streams anteriores, fíjense, tenía clases, ahora le llamo file, pero tenía clases y funciones. Y justo era lo que yo estaba haciendo, porque es mucho más fácil este código desde el punto de vista de organizar una clase, un seminario. ¿Ok? A ver, por último, a ver si hay preguntas. ¿Las clases se pueden llamar entre sí en el mismo script? Claro que sí. Claro que sí. ¿Las clases se pueden llamar entre sí en el mismo script? Claro que sí. Aquí, por ejemplo, si quiero definir los inputs, suponte que aquí no me pones aquí el inicializador, suponte que no me lo das. Puedo hacer aquí. Pero para llamarla tengo que ponerle un self. Punto. Distribution input. Mira. Así se llaman adentro de las clases. Porque ahora estoy justamente... no, de hecho es así nada más. Aquí lo llamas así porque estás adentro del mismo archivo, ¿verdad? Y así estás llamando la clase. Lo vamos a ver con más cuidado más adelante, pero sí puedes llamar clases y tener subclases y todo. Entonces voy a regresarme aquí. Ahí está. Perfecto. Ok, bueno, con esto le paramos. Entonces el miércoles voy a empezar a ver el Capital Asset Pricing Model. Vamos a ver la teoría.
y voy a aprovechar para ver el cociente de Sharpe. Y el viernes empezamos a hacer el código del Capital Asset Pricing Model, ¿de acuerdo? Y justamente calcular los betas de activos financieros y regresiones lineales. ¿Sale? Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Mauricio, out.